Un pacto que lleva a reconocer la existencia de presos políticos en el país. Por su lado, los arcistas afirman que Evo Morales ya cruzó ríos de sangre. Solo la aceptación de esta propuesta programática vinculada a los más altos intereses de la patria justificará nuestra confianza a través del voto por una directiva que asuma como propio este programa de acción legislativa. Así sí lo voy a firmar, porque ese documento que ha pasado, pásenmelo, lo voy a firmar y le voy a poner mi sello más. Estoy muy de acuerdo de trabajar en una agenda conjunta. No hemos firmado ningún pacto, ningún acuerdo, sino hemos considerado una agenda. Lo que podemos notar claramente, hay un pacto con la oposición. Eso no significa de que ha habido pactos ni acuerdos con la oposición. Compañeros no se han vendido, no se han dejado. Ha habido de parte de nosotros de que hayan comprado conciencia, que ha habido, no lo dudo porque... Andrónico Rodríguez habría sido quien reconoció personalmente la existencia de presos políticos en Bolivia. No, y considero que no existe presos políticos en nuestro país, tampoco hay justicia en nuestro país. Es necesario, definitivamente es necesario, superar nuestra discusión bizantina hacia un debate de propuestas. Pero revisemos este pacto entre los evistas y la oposición que permitieron que Andrónico Rodríguez sea reelecto en la Cámara de Senadores. Aquí vamos a revisar punto por punto. Evistas, mesistas y camachistas pactaron en el Senado. Punto 1. Ley sobre la interpelación y la censura en la Cámara de Senadores. En este año legislativo, una vez respondida la consulta del Ejecutivo por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la interpelación se hará en secuencia y o alternativa a un pie o un pío. La censura de un ministro impide su restitución en el mismo cargo por el resto del periodo constitucional. Seguimos revisando qué es lo que implica este pacto entre los evistas y la oposición. Punto 2. Hasta que se haga la elección judicial o una reforma constitucional, ley que garantice un mecanismo constitucional que haga que los actuales magistrados y consejeros del órgano judicial dejen sus funciones el día 2 de enero del 2024, sin prórroga ni interinato, aprobada hasta el 15 de diciembre del 2023 como máximo. Punto 3. Ley de modificación de las elecciones primarias y cronograma de las elecciones generales del 2025, aprobada hasta el 31 de marzo del 2024, a más tardar. Se modificará el sistema de primarias cerradas por otro de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Seguimos revisando. Las fechas electorales serán primarias, primera semana de julio del 2025, primera vuelta para la primera semana de septiembre del 2025, eventual segunda vuelta para la primera semana de octubre del 2025, transmisión del mando presidencial 8 de noviembre del 2025. Punto 4. Leyes para implementar un nuevo padrón electoral transparente y seguro. Institucionalización del Tribunal Supremo Electoral y del sistema del conteo rápido a partir de las elecciones del 2025, que será aprobada hasta el 31 de agosto del 2024 como máximo. Punto 5. Ley de aplicación de los resultados del censo, aprobada hasta el 30 de junio del 2024 como máximo. 6. Restitución de los 2/3 en el reglamento de la Cámara de Senadores en todos los artículos modificados en la resolución camaral número 128/2019-2020, aprobada el 27 de octubre del 2020. Restitución que deberá ser aprobada hasta el 30 de noviembre del 2023 como máximo. 7. Revisión de leyes que promueven o facilitan quemas descontroladas, incendios forestales y otros desequilibrios ecológicos graves. 8. Respeto al debido proceso para presos políticos. 9. Manejo coordinado y respetuoso por parte de la Presidencia de la Cámara en cuanto al funcionamiento organizacional y operativo del Senado. Estos son los puntos que implica el pacto entre los evistas, mesistas y camachistas para lograr la reelección de Andrónico Rodríguez.
Ratificado presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, respecto a este pacto. Asegura que no hubo ningún pacto con la oposición, que no hubo un acuerdo entre cuatro paredes como se había anunciado, sino que aceptó el documento de la oposición porque manifiesta que es oportuno discutir las iniciativas legislativas. En ningún momento, ni el año pasado ni este año, con toda sinceridad y franqueza, le decimos de cara al pueblo, no ha habido ningún contubernio oscuro, acuerdo o pacto entre cuatro paredes o en ningún espacio o instancia, de ninguna manera. Lo contrario, emplazo a aquellos dirigentes, senadores, algunos que están acusando desde el año pasado y ahora de que hay acuerdos, de que hay pactos. Oiga, lo que se ha hecho en el Pleno es aceptar un documento, más claro, una propuesta que no es ningún convenio o acuerdo, una propuesta de trabajo de 9 puntos o una agenda legislativa denominado así, que contempla en los 9 puntos el sentir y expresar precisamente de la oposición. Y no hay ningún temor para discutir y debatir. Nosotros dijimos, aceptamos, discutamos y debatamos y construyamos de manera conjunta una agenda legislativa este penúltimo y último año que nos queda a la Cámara de Senadores. Pero el senador de la oposición de Comunidad Ciudadana, Guillermo Seoane, mostró el documento, el pacto firmado entre los evistas y la oposición que garantiza la rectificación de la presidencia de Andrónico Rodríguez en la Cámara de Senadores y donde se manifiesta la existencia de presos políticos. Esta es la firma del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, junto a otro grupo de senadores que representan a la línea de Evo Morales, que firmaron el acuerdo con la oposición y permitió que Andrónico tenga el voto opositor que le hacía falta y sea ratificado por 4ª vez consecutiva en la presidencia de la Cámara Alta. Hoy el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Guillermo Seoane, afirma que la rúbrica de los senadores es una palabra empeñada y espera que se cumpla el acuerdo. Han firmado 30 senadores. Aquí están todas las firmas de los 30 senadores y hay en todas las. Y estos 30 senadores, a excepción de 6 que no firmaron, son más de los 2/3, una amplia mayoría del Senado Nacional. Dependerá pues de la correlación de fuerzas, dependerá de la capacidad que tengamos todos para que esta agenda se cumpla. Y el momento en que no la quieran cumplir esta agenda, la directiva actual, pues haremos la oposición necesaria con quien sea necesario. Pero aquí hay un compromiso. Y nosotros creemos en la palabra empeñada. Ahora, que lo cumpla o no cumpla es un problema ético de cada uno de los senadores. El senador también destacó que cuando los evistas firmaron el acuerdo, reconocieron que en el país existen presos políticos, al destacar el punto 8 del documento, que establece el respeto al debido proceso a los presos políticos. El respeto al debido proceso para presos políticos, han admitido que hay presos políticos en el país. Y por último, le hemos pedido a todos los senadores un manejo coordinado y respetuoso por parte de la presidencia de la Cámara en cuanto al funcionamiento organizacional y operativo del Senado. Pero el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aclaró que el Senado no es Ministerio Público ni Fiscalía para determinar si hay o no presos políticos en el país. Mencionó que es un punto que propuso la oposición y que la elección del presidente no tiene que ver con solucionar los temas judiciales en Bolivia. En esa agenda contempla 9 puntos, y ya lo dije. En esa agenda contempla el contenido, el sentir. Y por supuesto, la idea y la propuesta de la oposición, no de nosotros. Nosotros aceptamos que se discuta y se debata. Menciona de presos políticos. ¿Acaso es nuestra función? ¿Acaso es nuestra atribución y es nuestra competencia? Nosotros somos Ministerio de Justicia, somos Ministerio Público, somos órgano judicial, no es nuestra competencia, pero es una propuesta de la oposición. Se discutirá lo factible, lo posible, la necesidad que se tiene en este momento por parte de la oposición, que arguyen y argumentan que es de una necesidad prioritaria. Vamos a ir discutiendo en la medida que también nosotros planteemos toda una agenda social y política. Lo que no está en nuestras competencias y funciones, oiga, ¿qué vamos a hacer? Pues nuevamente repito,
por elegir la Cámara Directiva, la Cámara de Senadores, se va a resolver todo el problema judicial de los que han roto el orden constitucional. Totalmente falso. Nuestros principios, valores y convicción política, ideológica, no vamos a negociar, pactar. Sociales. Los vamos a revisar. ¿Qué es lo que dice el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz? De esta forma tuiteó: ahora sí quedó claro quiénes son los aliados de la derecha. En Bolivia no hay presos políticos, hay golpistas y masacradores. Eso no se tiene que olvidar. La coherencia entre lo que se dice y se hace es central, no solo en la política, sino en la vida misma. Y también revisamos el tuit de José Manuel Ormachea, el diputado. Marcelo Pedraza, Carlos Alarcón. Vamos a revisar las reacciones también. El gobierno no está dolido con la directiva del Senado porque quería tener el control total de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el principio de la institucionalidad propugnado por la oposición se lo impidió porque no reclaman contra ellos mismos lo ocurrido en la Cámara de Diputados con el mismo rasero. Es el tuit de Carlos Alarcón. A nivel de gobierno continúan las reacciones también por la reelección de Andrónico Rodríguez en la Cámara de Senadores. El gobierno, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, asegura que se bajaron los pantalones para tener la Cámara de Senadores. Es pues vergüenza ajena, como les digo. Estás rifando tus principios para que la gente nos entienda. Se bajaron el pantalón ante la derecha y hoy le han regalado la llave de oro del Senado. ¿Sí? Viven, ahora son cautivos de la derecha. Y es una vergüenza que lo hayan rifado anoche por 2 chelines. Con respecto al pacto que se habría realizado entre vistas, camachistas y mesistas en la Cámara de Senadores para designar nuevamente a Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, el gobierno, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, lamentó que se haya pisoteado la dignidad del pueblo boliviano luego que se hayan vendido a la derecha y les regalaran la llave de la Cámara Alta. No es posible que hayas hecho esto de pisotear y hoy hablar. Entonces aquí hay que pedirle al presidente Morales que se ponga de acuerdo con su presidente del Senado actual. ¿Hay o no hay presos políticos? Nosotros no tenemos ni un preso político que nos muestren. Dijimos, denos el nombre de uno que sea preso político, perseguido por sus ideas, perseguido por haber manifestado una opinión. Esos son los presos políticos. Muéstrenos uno y les mostraremos el prontuario por el cual están presos. O sea, es una vergüenza, de verdad. Hasta da ganas de llorar. Yo seguía la sesión el día de ayer, bueno, hasta la madrugada, y te sentías tan impotente que te daba ganas de llorar, de verdad, porque gente en el Alto, huérfanos, viudas, familias destrozadas, no puedes haber hecho eso. Eso es la sinvergüenzura total. Y no van a decir que lo hicieron ellos solos. Aquí sí hay que ser claro. Nada en esa bancada se mueve sin la autorización de don Evo Morales. ¿Qué dice la oposición? El diputado de Creemos, Andrés Romero, señala que sus colegas senadores lo que hicieron fue apoyar el retorno de la democracia en el país, dándole el voto de confianza a Andrónico Rodríguez para que sea reelegido en la Cámara de Senadores. Y si no cumple como han pactado, asegura que va a tener que pagar caro la factura. Aquí lo que yo entiendo que los colegas senadores han hecho ha sido precautelar principio y base para el retorno de la democracia de este país. La bancada de Creemos está actuando, no está negociando pega, no está negociando espacio, no está negociando absolutamente nada que tenga que ver con aspectos de repente oscuros o subterráneos. Ha sido
claro y abierto a la sociedad. ¿Ustedes creen que ellos cumplan estos acuerdos? La bancada de oposición de Creemos y Comunidad Ciudadana lo que han dicho, señores, necesitamos que se den señales de restablecimiento del Estado de Derecho y del sistema democrático de este país. Por lo menos lo vamos a intentar. Si el gobierno de manera tosuda dice ya soy presidente, ya tenemos la Cámara Alta, seguimos vivos y coleando el levismo a través de Andrónico Rodríguez, bueno, ellos tendrán que pagar la factura porque todo un pueblo sabe que la oposición ha decidido decir vamos a dar un voto de confianza, un voto de fe, un voto de esperanza para poder generar la posibilidad de que el Estado boliviano se reencauce por el camino de la institucionalidad, de la democracia y de los derechos humanos en este país. Para que quede claro, ¿hubo o no hubo acuerdo con el alevista? Yo creo que lo que ha habido ha sido un acuerdo con la sociedad boliviana, un acuerdo de principista para defender a aquellos perseguidos políticos, para defender la democracia que está menoscabada en el Estado boliviano. Y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, califica como una traición al pueblo boliviano y al MAS el denominado pacto que se ha hecho entre los evistas y la oposición para que Andrónico Rodríguez sea reelecto en la Cámara Alta por cuarta vez. Por dádivas, por concesiones, por abandonar nuestra ideología, por abandonar al pueblo boliviano. Y aquí está el documento. Eso es engañar al pueblo boliviano, eso es traicionar al pueblo, es traicionar al movimiento socialista. La población, la que obviamente pueda calificar estas acciones de angurrias de poder que han hecho que ustedes crucen ríos de sangre y que ahora no sé dónde estará su ideología, nuestra ideología del MAS y PCP, que nosotros siempre defendemos los derechos de todos los bolivianos. Lamentamos, y yo tengo un dolor grande por estas acciones que han tomado algunos senadores del ala evista, del ala radical. Y obviamente ahora están realizando acciones para desestabilizar nuestro gobierno desde la Cámara de Senadores. Entonces, ahí queremos decir claramente que los ciudadanos juzguen cuál es el actuar de esta ala radical, de esta ala evista. En Santa Cruz, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Oscar Fini, asegura que la reelección de Andrónico Rodríguez en la Cámara Alta ha sido positivo porque se valora el acuerdo que ha existido entre mayoría y minoría. Además, manifiesta que no se puede tapar el sol con un dedo porque existen más de 200 presos políticos en el país, incluido la cabeza de Santa Cruz. Yo veo que el ejercicio de la democracia en el interior del Senado ha sido positivo porque ha existido un convenio entre mayorías y minorías. Eso es positivo porque tenemos que escuchar a todo el pueblo a través de sus representantes. En este sentido, Comunidad Ciudadana y Creemos han votado por la permanencia de Andrónico. Es de valorar de que exista pues la democracia, es que es algo que no se puede ocultar, no podemos tapar el sol con un dedo. Es evidente que existe estos malos procesos, abuso y mal uso de la justicia de parte del gobierno central, y la aceptación es importante para nosotros los cruceños, que tenemos secuestrado a nuestro gobernador. Es de conocimiento de todo, Pumari, la expresidenta, existen procesos contracívicos, existen cívicos de provincias de Santa Cruz que están presos, y bueno, existen más de 200 presos en todo el país a raíz de que no están de acuerdo con la política nacional.
El representante del proyecto Búnker, Amílcar Barral, manifestó su preocupación respecto al acuerdo entre los evistas y la oposición para que Andrónico Rodríguez sea reelecto en la Cámara de Senadores. Señala, en sus palabras, que los evistas mamaron a la oposición con el acuerdo. Obvio que es una mamada. Obvio que no se va a cumplir nada de eso. En tanto tiempo, por más que, ya, ahí está, pongámoslo así, que el único quiera cumplirlo. No se va a poder, pues, porque no tiene toda la Cámara de Diputados, porque no es decisión del Senado nomás, es de toda la Asamblea. Así que imposible que ningún artículo de ese documento que han firmado los van a cumplir. Por eso me molesta más de los senadores que tienen experiencia, que han sido varias veces autoridades, que se hayan hecho meter el dedo a la boca una vez más. O la oposición se ha hecho mamar otra vez, o esa mamada ha sido consentida. Porque no me vas a venir a decir que hemos puesto en un trato, un documento, que nos van a cumplir esto. Andrónico y compañía, ese papel se lo van a pasar por donde quieran, porque es un documento firmado que no es de cumplimiento obligatorio. El tema aquí es que lo vergonzoso es que Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, haya pactado con Evo Morales, tomando en cuenta que hasta hace unos días Evo Morales estaba destruyendo a Carlos Mesa, diciéndole que era un golpista y demás, y que ahora estén poniendo a la mano derecha de Evo Morales como presidente del Senado y queriendo engañarse a la población que han conseguido algo grande con un documento que no es de cumplimiento obligatorio, es un documento como una especie de documento privado donde les puede prometer cualquier cosa y obvio que no les van a cumplir. El rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, asegura que nuevamente se volvió a la política de los pactos y de los contubernios y amarres en el Congreso. También manifiesta que es muy ingenuo de parte de la oposición creer que el MAS vaya a acatar el acuerdo y reconocer a los presos políticos. Mire, hemos entrado nuevamente a la política de los pactos, de los contubernios, de esos amarres, bajo supuestas consideraciones en algunos aspectos, porque tengo entendido por la información que nosotros hemos tomado conocimiento de este pacto, es de que se ha definido una agenda, de que se va a luchar por los presos políticos. A mí me parece una ingenuidad de la oposición. ¿Será que el masismo va a liberar a los presos políticos solamente por ayudarle a que Andrónico Rodríguez sea presidente del Senado? A mí me parece una ingenuidad. Sin embargo, yo respeto las decisiones, no me compete a mí hacer mayores comentarios, son en esa instancia cómo se manejan estas negociaciones y ellos son conscientes seguramente de los resultados que se puedan venir a futuro. Sin embargo, si me preguntan a mí si yo confío en ese acuerdo, yo no confío en ningún acuerdo y me parece una ingenuidad de parte de la oposición. Y este acuerdo que logró que Andrónico Rodríguez vuelva a ser presidente en la Cámara de Senadores hace pelear también a la oposición. Vamos a revisar qué es lo que se escribe en las redes sociales. Esto fue lo que tuiteó Marcelo Pedrazas. Quienes podrían hacerse de la presidencia de ambas cámaras, oposición, terminan cediendo al arcismo y al evismo la presidencia de diputados y senadores, a cambio de 6 espacios inservibles y un papel higiénico lleno de promesas, escribió Marcelo Pedrazas. Y también José Manuel Ormachea, el diputado, también tuiteó respondiendo a esto: Che, Marcelo Pedrazas, si te parece que los cargos de la directiva que nos corresponden a los opositores, no a ti, que es oficialista, son inservibles, ¿por qué querías postularte a la segunda vicepresidencia, desconociendo el voto de Comunidad Ciudadana que definió que la vice sea para la diputada Nayar? Así se enfrentan también los opositores en las redes sociales.
molestia de algunos sectores por el acuerdo logrado en el Congreso. El dirigente intercultural Adalid Carvajal manifiesta que la reelección de Andrónico Rodríguez como presidente en la Cámara de Senadores es lamentable y que ya se ha cruzado ríos de sangre con este pacto. Muchos de nosotros admirábamos hasta hace unas horas atrás. Pero estos hermanos han cruzado ríos de sangre, pues. Les ha valido un carajo. Aquellos muertos, aquellas viudas, aquellos mancos que han quedado en sillas de rueda, solo les ha importado su interés personal, de cómo atrapar el poder. Y siempre digo, el que atrape el poder a menudo se termina quemando. Está mal, don Juan Evo. Está mal. Nunca lo ha visto a don Lula da Silva, por ejemplo. ¿Qué ha hecho don Lula en Brasil? Ha respaldado diario, semanal, mensual y anual, y hasta que ha terminado su presidenta. ¿Quién era? Vilma. ¿Ah? ¿Y acaso no ha vuelto? Ha vuelto pues ahora Lula. Pero se equivocó Evo. Y pensábamos que no se iba a equivocar Andrónico Rodríguez. Se equivocó. Es lamentable que se tenga que negociar con aquellos malditos que han maltratado a nuestra gente. Es increíble, es imperdonable. Desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia le quitan todo el respaldo al senador Andrónico Rodríguez. Asegura que es un traidor y vendepatria al haber pactado con la derecha. El acto que ha cometido es una traición a todas las bases, organizaciones sociales y más que todo a nuestros mártires que han dado la vida, digamos, para poder configurar y posesionarlo ahí, ¿no? Nuestros mártires de Sincata, Sacaba, que tantos recordamos, los mártires de octubre del 2003. Y yo creo que ya de aquí adelante han expuesto, o sea, cuál es su sentir, cuál es su interés personal de continuar una angustia de poder. Y obviamente que no lo hace solo, digamos, hay un equipo que lo maneja, hay un grupo de amigos, como siempre hemos señalado, que está encabezado en el trópico por Evo Morales, con sus exministros, exautoridades que ya cada día quedan más pocos, ¿no? Estamos viendo que ya no tienen un respaldo social. Y como organizaciones sabemos bien que no nos queda más que aceptar, digamos, esta elección que ha sido en base a la normativa, pero sí ya no cuenta con el respaldo de las organizaciones sociales. Por lo menos, digamos, como dirigencia no vamos a aceptar esto y reprochamos totalmente estos actos que ya son coteos políticos, megacoaliciones al estilo neoliberal, ya sin pensar en una ideología política, sin pensar, digamos, en los mandatos que se nos ha dado como el pueblo, de respetar. Hace poco decíamos, no ha respetado el patria y muerte. Y ahora, peor, pues nuestros principios de no vamos a negociar nunca, nos bajar el pantalón con la derecha. ¿Qué ha hecho? Se ha bajado el pantalón con tal de continuar ahí en el poder y sabemos bien que no le va a durar, ¿no? Pero esto sí lo va a marcar en la historia como un traidor a las organizaciones sociales, como un vendepatria, como uno que se ha vendido a la derecha. El analista político José Orlando Peralta asegura que el levismo le ha dado un oxígeno a la oposición, aunque duda que cumplan con este acuerdo, reconociendo que existen presos políticos en el país. En todo caso, manifiesta que el articulador sería Evo Morales. En Cámara de Senadores es muy importante tener un representante político. En este caso, el levismo le ha dado oxígeno a la oposición de cierta forma con la elección de Andrónico. Ya, mientras Arce le pretendía quitar el aire, la oposición le da un poco de oxígeno. Ya, por tanto, aquí veremos en qué medida esa agenda o ese acuerdo o preacuerdo que ha existido de aquí en adelante entre los evistas y la oposición llega a cumplirse, porque hay muchas demandas, ¿no?, estructurales, coyunturales con respecto al tratamiento político con presos políticos, entre otras cosas, ¿no?, que tienen que definirse. Y obviamente el Senado es una instancia muy importante para decidir muchas cosas y ser, digámoslo así, una suerte de contrapoder con el mandato ejecutivo, ¿no? En su análisis, ¿usted cree que los evistas cumplirían estos acuerdos? Tengo mis dudas que cumplan los acuerdos, porque obviamente hay muchos intereses de por medio. Ya ellos son muy hábiles justamente tienen mayoría, pero para poder negociar y poder nuevamente llevar a Andrónico a la presidencia, ¿no? Ahora, que cumplan su compromiso ya es otra cosa. ¿Evo conocería de estos acuerdos?
No, yo no creo que desconozca. Obviamente creo yo que los arcistas, muchos senadores, diputados tienen lealtad con Evo Morales, ¿no? Y no creo que ignoren él. Creo yo que es el articulador de todo esto, ¿no? Pausa en Noticiero de TV. Cuando regresemos, el vocal Tawichi niega una reunión con Evo Morales y asegura que lo único que falta que digan es que compartieron la cama y que uno es activo y otro pasivo. Cuando regresemos. Que se responda. Que responda.